muchas felicidades. Ya va a tener Gadiel quien le haga travesuras, quien le raye la libreta. Y bueno, hermanos, vamos a pedirle a los de secundaria que por favor salgan a su clase. También a los pequeños, a los niños también, todos los pequeños que salgan a su clase. Ahí están las maestras en sus salones. Bien, hermanos, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Nuestra hermana Yanel y familia, bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Alguien más que vino en esta mañana? Dios les bendiga, allá atrás hay una visita. Muy bien. Bienvenida, el Señor te bendiga. También. Muy bien. Bueno. En la parte de arriba, en el cielo. Allá está Carlita y su esposo, Dios les bendiga. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, damos gracias a Dios, todos son cordialmente bienvenidos. Y bueno, nos vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 7. ¿Qué tendrá el Señor para esta mañana? Siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere exhortar. Hermanos, ¿cómo será la exhortación de Dios? ¿Cómo será? Y vamos a analizar, hermanos, cómo es que el hombre tiende a exhortar, cómo es que el hombre tiende a amonestar, y al mismo tiempo vamos a observar cómo lo hace Dios. Y al final quiero que analices con quién te quedas, quién quieres que te juzgue, el Señor o el hombre. Y al final vamos a analizar unas cosas, pero quiero que vayamos por favor a Mateo 7, versículo 1 al versículo 5. Le he puesto la enseñanza, la amonestación divina es con gracia y verdad. La amonestación divina es ¿con qué? Con gracia y verdad. Dice la palabra en el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de congregarnos, Señor, por esta bonita ocasión de poder alabarte, de glorificarte, Señor. Y gracias porque hay un tiempo, Padre, para exponer tu palabra. Y es por medio de ella, Señor, que nuestras mentes son renovadas, que nuestros corazones son transformados, Señor. Ayúdanos a tener esa humildad para reconocer, Señor, lo que usted nos enseña y a hacer los cambios pertinentes, Señor, para seguir día con día reflejando tu carácter, Señor, reflejando más tu imagen. Y, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos que esta mañana tu nombre sea glorificado en todo, Señor, y ayúdame, limpia de nuestros corazones toda maldad, todo pecado, Señor, y ayúdanos a estar limpios delante de ti. Te lo pedimos, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La amonestación divina es con gracia y verdad. ¿Cómo nos gusta que nos exhorten, que nos amonesten? Y aquí viene algo interesante.
hay algunas preguntas que el cristiano las puede contestar con muy efusivo, con denuedo, con rapidez. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos vinieron hoy? Amén. Hay preguntas que son sencillas de responder. ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón, hermano? ¿Sí? Amén. Ok. Estas preguntas son bonitas. ¿Y cuántos de nosotros amamos realmente al Señor? Amamos al Señor. Ok, muy bien. Me gusta esa forma de contestar. Pero hay preguntas que no nos son sencillas de saber, de conocer, mas sin embargo, a veces no, nos cuesta responder. Y ahí les va. ¿Cuántos pecadores vinieron hoy? Ah, pasaron la prueba. ¿Son pecadores? Qué difícil, hermanos. Y ahorita porque hay muchos, pero ya por separado nadie quiere hablar. ¿Eh? Generalmente cuando hablamos de pecado, yo a veces no, mejor no digo que soy pecador porque al lado está mi esposa, al lado están mis hijos, al lado está mi esposo, me está viendo el pastor y capaz que me ve que digo amén y al rato me pregunta qué óvole, qué está pasando con usted. Y bueno, analizando esto, hermanos, ¿por qué la Biblia nos enseña en Mateo 7:1, no juzguéis? No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, observamos aquí que generalmente el ser humano tiende a juzgar, tiende a señalar. Y la forma en que lo hace muchas veces no es cristocéntrica, no es bíblica. Generalmente el ser humano, el hombre, y lo vamos a ver, tiende a que si una persona se equivoca, si una persona falla, si una persona hace algo que no estuvo bien, el ser humano muchas veces en vez de restaurarlo, ¿qué hace? Lo destruye, lo hace pedazos, incluso con una lanza lo agarra y lo clava, este es pecador, y obsérvenlo todos lo que hizo. Y a veces en vez de ir con un espíritu de mansedumbre, restaurador, de ayuda, de auxilio, de socorro al hermano, tendemos a hacer cosas contrarias a lo que observamos en la Escritura. Y bueno, por eso es importante analizar cómo es que Dios amonesta. Una amonestación divina es con gracia y verdad. Y empieza el Señor en el versículo 1, no juzguéis. ¿Para qué, hermanos? Nos vamos a aprender un versículo. De este lado van a decir, no juzguéis, y los otros van a responder, para que no seáis juzgados. Número, a ver, a la de 3. 1, 2, 3. No juzguéis para que no seáis juzgado. Ahora, esto no significa, hermanos, en ningún sentido que vas a llegar a amonestar a alguien o a juzgar a alguien, porque el versículo 5 te dice que saques la paja y juzgues a tu hermano. Si tu vida está limpia, si tu vida anda conduciéndose en lo mejor posible, entonces juzga a tu hermano. Pero ¿por qué el Señor nos enseña aquí entonces, no juzgáis para que no seas juzgado? Significa aquí que juzgamos muchas veces y también tenemos muchas cosas que no juzguen. Vienen en los matrimonios, no, la culpa de él, no, la culpa es tuya. Y tendemos a juzgarnos el uno al otro. El padre al hijo y el hijo al padre, el maestro al alumno y el alumno al maestro, el trabajador y el patrón, y se tienden a juzgarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos a ver nada más los errores de los demás, las fallas de los demás, las faltas de los demás. Y aquí la palabra nos enseña que no debemos de juzgar para que no seas juzgado. ¿En qué sentido? Bueno, de que no seamos hipercríticos. ¿Qué quiere decir esto? Que juzga o analiza a las personas o cosas con excesiva severidad. Que juzga o analiza a las personas o cosas con excesiva severidad. Que se la pasa observando, mirando a los demás, cómo viven, cómo se comportan,
cómo hablan, cómo se conducen, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, y se la pasan observando a los demás. Oye, ¿ya viste lo que hizo? ¿Ya viste cómo lo hizo? ¿Ya viste con quién lo hizo? ¿Ya viste con quién va? ¿Ya viste con quién regresó? Oye, y empezamos a juzgar y a observar y a ver todo lo que hacen los demás. Oye, ¿ya viste el peinado que trae la hermana? Se cambió de tinte y no le va por el color de piel, no le va. Y ahí estás juzgando, oye. Oye, ¿ya viste al hermano? Trae la misma playera de ayer. Y ayer andaba bien sudado. Y estamos hermanos clavados en todos los demás, en los que nos rodean. Y así somos. Reconocer que así somos. Nuestra naturaleza de verdad que está inclinada al pecar, a ofender, a lastimar, a destruir, a juzgar a todos. Y dice la palabra aquí que no juzguemos, para que no seas juzgado. Y quiero que analicemos con criterio la palabra de estos versículos. Personas que se las pasan observando, mirando a detalle lo que hacen, lo que no hacen. Observando sus errores, sus fallas. Y lo peor de todo es que tendemos a ser muy críticos y a condenar con severidad. La palabra juzguéis viene de una palabra griega, krino, que quiere decir distinguir. Quiere decir distinguir, decidir, mental o judicialmente, condenar, castigar, pensar, pleito, hacer justicia, juez y juicio. Y la primera palabra en distinguir quiere decir manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra en un sentido de saber quién es mejor entre las personas. El que juzga sabe, este es mejor que aquel. Esto es mejor que aquello y está observando quién es mejor. Esta persona no creo, no pasa mis estándares. Y tendemos a hacer eso, a hacer una distinción, a distinguir según tus ojos, según mis ojos, según mi pensamiento, según mi razonamiento. Y el que juzga así es. Tiene en su mente clasificado quién sí y quién no. ¿Y qué creen? Hay veces en ese plan, en ese grupo de los que no, ahí estamos muchos de nosotros. No pasamos. ¿Será eso bueno? ¿Será eso sano, saludable? De estar distinguiendo, de distinguir entre una persona y otra en ese sentido y decir que este no puede hacer esto o aquello. Lo distingo porque es esto, fue aquello, hizo el otro. Otra de las cosas es decidir. Otro significado de juzguéis es decidir, formar juicio. Juicio resolutorio sobre algo dudoso o contestable. Pregunta, ¿quién nos ha dado a nosotros autoridad de juzgarnos unos a otros? ¿Quién? ¿En base a qué tomamos decisiones? ¿En base a qué tomamos argumentos sobre los demás? Tenemos esa distinción los cristianos de andar distinguiendo entre una persona y otra. Otra de las cosas es mental, es decir que en nuestros pensamientos, hermanos, nos volvemos tan críticos, hipercríticos, condenas al hermano, aborreces al hermano, cortas al hermano, clavas al hermano, arrojas al hermano y dices, este hermano en mi mente no es un hermano. Esta persona en mi mente no debe de estar ahí en la iglesia. Esta persona en mi mente no es digno de un saludo mío. Y en la mente traemos tanta basura
pensamientos que tenemos en base a los hermanos que nos rodean. Y estás en tu mente. ¿Qué traes en tu mente? ¿Cuántas personas, errores de las personas traes ahorita en tu mente? Cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, cómo es desobligado, irresponsable, irrespetuoso, un perezoso, y traes tantas cosas de otra persona. En la mente humillas al hermano, clavas al hermano, le echas tierra al hermano. En tu mente. No necesitas expresarlo con tus palabras. Desde la mente puedes estar juzgando a los hermanos. Y te la pasas en la vida caminando, conduciendo, con cosas que son completamente, pues basura, porque no te ayudan en nada. ¿Cuántos de nosotros ya no fuimos clavados por alguien? Por alguien. No pasó, no pasa. Y nos volvemos jueces. En la mente, ¿cuántas veces se aborrecen unos a otros? En la mente, ¿cuántas veces pasan pensamientos malvados, perversos? Pasan muchas cosas. ¿Cómo está tu mente, hermano? ¿En quién estás pensando ahorita? ¿En los errores de quién estás pensando? Porque si estás pensando, y esta enseñanza es para todos, porque todos somos así. No es para pensar en un hermano o otra hermana que se están juzgando entre ellas, no, es para pensar en nosotros, realmente así somos. A condenar, que quiere decir pronunciar sentencia, imponiendo la pena correspondiente o dictando un juicio. Tendemos a condenarnos unos a otros, nos volvemos tan críticos. ¿Condenas, hermano? ¿Condenamos? Tendemos a condenar. Y aquí la enseñanza es menciono, para todos. Para todos. Es que si realmente Dios nos describe en esta porción. La palabra en Mateo 7 nos describe porque nos las pasamos juzgando en esta semana. Si te pones a analizar, de alguien hablaste algo. A lo menos de tu esposa hablaste. O de tus hijos, o de tu esposo. O del compañero del trabajo. O del hermano, o de la hermana, o de algún miembro, o de algún líder. Tendemos a hacer eso. Hablar, hablar, hablar. Otra palabra es castigar, es decir, ejecutar algún castigo en un culpado. Regularmente te boletinan y dicen, este ya falló, pecó, no merece tal cosa, no tiene derecho. En la familia siempre hay una persona que es ofensiva, o quizá que no es como tú y lo tienes clasificado como él, como que él no es digno de las cosas. Y eso pasa en el trabajo también, en la iglesia. Tenemos ya en la mente ya algunas personas con ciertos castigos que merecen según nosotros. Ya no eres digno de ser parte del grupo. Ya no eres digno de ser parte, de ser miembro de una directiva, de ser líder. ¿Por qué? Porque eres un pecador. Generalmente, hermanos, tendemos mucho a juzgarnos unos a otros. Él fue adúltero, él fue hurtador, él fue desobediente, él causó división, él engañó a su esposa y hay evidencia. Él fue un borracho, él fue un drogadicto, él golpeaba a sus hijos y cuántas cosas, hermanos, hay una lista y si se pone a analizar, hay demasiado que nos describe de cómo somos. La palabra aquí volvemos a no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a veces eso lo practicamos. Los clasificamos de tal manera, hermanos,
que nos sentimos mejores que los demás. ¿Cuántos se sienten más que otros? Eso pasa. ¿Por qué sirve? ¿Por qué toca? ¿Por qué canta? ¿Por qué enseña? ¿Por qué predica? ¿Por qué forma parte de un consejo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y esas son preguntas que el crítico se las hace en todo tiempo, en todo momento, porque, y aquí viene algo interesante, la siguiente parte, no juzguéis para que no seáis juzgado. Otra palabra quiere decir pleito. Cuando una persona empieza a juzgar a otra, empiezan, ¿qué creen? Los problemas, los pleitos, diferencias, contiendas, por estarse juzgando unos a otros. Inician cuando empezamos a juzgarnos, creyéndonos mejores que los demás. ¿Sabes algo? Viendo la palabra, todos somos igual de pecadores. Todos somos iguales de pecadores. Y espero que lo analices con criterio. Observa que la palabra aquí dice, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tomemos en cuenta que en la forma en que tratas a los demás, en que juzgas a los demás, no te espantes después por qué reacciona la gente, cómo reacciona contigo. Empezamos a decidir, a distinguir, a condenar, a castigar, a que haya pleito, creando nuestros propios juicios. ¿Cuántos de ustedes creen que la gente, cuando le pasa algo, les ha pasado, eso se merecían? Y pasa. Se lo merecía por su maldad, se lo merecía por su pecado, se lo merecía por su desobediencia, se lo merecía por su soberbia, por ser borracho, drogadicto, por robar, por adúltero, por no hacer caso, por ser irresponsable. Eso merece por no hacer las cosas con orden. ¿No escuchas gente así que cree que el mal que le pasa a los demás es justamente lo que merecen? Pues ese tipo de personas somos, críticos. Juzgamos y juzgamos. Analizamos a las personas y determinamos que la maldad que les pasa está bien. Eso merecían porque era tal así y era así. Y viene algo interesante después. Dice la palabra, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Recuerda que Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, y lo está diciendo el Señor. Así que cuídate cómo juzgas a los demás. No sea que cuando pases hagas lo mismo, cometas un error, quieras misericordia y no encuentres misericordia. Versículo 3 de Mateo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio qué? Ojo. En ese tiempo, hermanos, había vigas. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esas vigas son como en este tiempo un poste de luz. Una persona que trae un poste de luz atravesado, oye, ¿ya viste el hermano? ¿A cuál de los dos? Al que llegó tarde. Hermanos, ¿te has dado cuenta que cargamos todos algo que nos atraviesa, que es tan grande como un poste de luz? Y así andamos de lado y el problema es que andamos viendo los errores de los demás.
¿Sabes, hermanos? Llegamos a la iglesia con un poste de luz y no ha disminuido mucho. ¿Cuántos de aquí llegamos siendo blasfemos, groseros, desobedientes, fornicarios, adúlteros, mentirosos, y buscando la hechicería y aún conociendo del Señor? ¿Cuántos de nosotros no seguimos practicando cosas que a Dios no le agradan y quisiste misericordia y alguien te hizo misericordia? No te olvides que llegaste con un poste de luz y no con una paja, y ahora que crees que después de varios años crees que tienes una pequeña paja, ¿qué crees, hermano? Seguimos teniendo casi un poste de luz. Así llegamos, hermanos, a la iglesia manchados, sucios, contaminados, perversos, y aún sigue habiendo una naturaleza en nuestro corazón. ¿Qué acaso no te das cuenta que la Biblia te dice que somos pecadores? Y decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago porque hay una naturaleza y que aún en esta vida, aunque hay un proceso de santificación, nunca llegaremos a ser completamente santos. La santificación completa será cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, el enemigo número uno con el que tenemos que combatir todos los días es con nuestra propia carne. ¿No tienes tiempo de tratar con tu propia carne, que tienes que estar tratando con la carne de los demás, con los errores de los demás, con las faltas de los demás? Hermanos, no nos alcanzaría el tiempo para tratarnos a nosotros mismos. O ya no hay maldad en ti, serías mentiroso. Dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es ¿qué? Y la verdad no está. Que quizá has vencido, has sido victorioso en el poder del Señor en algunas cosas. Gloria al Señor, pero no significa que seas completamente santo en esta vida. Conforme más estudias la palabra, más miserable te sientes. Porque la Biblia refleja el carácter santo de Dios y al mismo tiempo te hace ver que eres un vil pecador. Y que no hay comparación en cuanto a la santidad completa de Dios y a lo que somos nosotros. Estamos en un proceso de santificación. Y mientras tanto, si hay algo con lo que tenemos que trabajar, es con nosotros mismos, hermano. Con nosotros mismos. ¿Por qué miramos la paja del ojo de nuestro hermano? Hay un poste enorme en nosotros. Dice la palabra, ¿y por qué miras? ¿Y por qué observas? Y la palabra mirar quiere decir guardar, es decir, que no solo observas, sino que al mismo tiempo de que observas, guardas los errores de los demás, los mantienes ahí para cuando la persona, cuando tengas la posibilidad y tienes el tiempo, sacas a la luz lo que él hizo antes. Y ahí estás guardando. Y nuestro corazón se vuelve un nido de basura de los errores de los demás. No sé si quieras seguir así o quieras decirle al Señor, Señor, ya no quiero estar viendo a los demás, quiero concentrarme en mi relación contigo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínense, hermanos, que todos, antes de entrar, el Señor revelara nuestras vigas. Creo que ahí en la entrada todos quedaríamos atrapados. ¿Y qué creen? No podríamos entrar. Pasa tú primero, no, yo primero. Ahí quedaríamos todos, hermanos. Entonces, ¿por qué a veces juzgarse entre nosotros de esa forma? Y observemos cómo lo hace enseguida el Señor, versículo que sigue. Entendamos, hermanos, que todos llegamos
con mucha maldad. Con mucha maldad, somos pecadores. Y saben, vamos a Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 9. Y aquí nos ilustra lo que somos, porque hay quienes nos sentimos más justos que otros. Y la iglesia, los hermanos de Roma tenían un concepto errado. Por eso el apóstol Pablo empieza el libro de Romanos mencionando que el mundo está desordenado, que las personas son desordenadas, y dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Los judíos se sentían mejores porque cargaban la Biblia, conocían la Torá, conocían la Escritura, predicaban la Escritura y se sentían más justos que los gentiles. Y Pablo aquí nos revela que pues somos nosotros mejores que ellos. Después, ¿qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos estamos bajo ¿qué? Bajo pecado. Y por si fuera poco, todos estamos bajo pecado y quiero que observe lo que sigue, versículo 10. Y del versículo 10 en adelante empieza a describir lo que somos, lo que realmente somos. Y es bueno que conozcas qué eres para que cuando empieces o quieras juzgar a los demás, recuerda cómo te ve el Señor a ti y a mí. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo, no somos justos. Nadie es justo, nadie. Y ahora somos justos en Cristo, pero en Cristo. También dice la palabra, no hay quien entienda, no entendemos, no hay quien busque al Señor, no le buscamos, le amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Pero nadie está aquí porque vino buscando al Señor, está aquí porque el Señor te buscó y te trajo aquí. ¿Entendemos esto? Que estamos aquí por su gracia, por su amor, por su bondad. Versículo 12. Todos se desviaron y a una se hicieron. Somos unos. Qué fuerte. Pero es lo que somos. Más que eso, no. Y si lo somos es en Cristo. Después dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Ya nos está desarmando el Señor. Te está diciendo que no buscas al Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que no buscamos al Señor, que no hay quien haga ni siquiera uno lo bueno. Versículo 13. Miren cómo es nuestra garganta. Sepulcro abierto es. Judíos y gentiles. Eso es lo que somos, hermanos. Con su lengua engañamos. ¿Y qué hay debajo de ella? ¿Cuántos dicen amén? Hay eso, hermanos. Hay eso. Hay veneno de áspides, hay debajo de sus labios. El Señor nos describe de esta manera. Y si nos describe de esta manera, ¿por qué voy a sentirme más que alguien más? Versículo que sigue. Nuestra boca está llena, hermanos, ¿de qué? De maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19 al 20. Aquí está algo hermoso. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ¿quién? De Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Somos pecadores, hermanos? Somos pecadores. A veces los de afuera tienen conceptos errados de lo que es la iglesia. Oye, ahí no voy, ¿por qué? Porque son bien pecadores.
y ya no vienen. Pues no venimos aquí porque seamos santos. Venimos porque necesitamos más y más del Señor. Por eso venimos, para que Dios nos transforme, nos cambie, nos renueve, de tal manera que seamos día con día transformados, cambiados, conducidos, dirigidos por nuestro Dios. Así que llegamos con tanta basura aquí. Algunos éramos muy envidiosos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, alguno que otro asesino, adivinos, hechiceros, envidiosos, con amargura, con depresión, batallando con la lujuria, con la soberbia, con la pornografía, adictos al chisme. Habrá cambiado mucho. Mentirosos, altivos, afanosos, cobardes, impíos, desobedientes a los padres, irresponsables. Llegamos con un poste muy grande, hermano. Mateo 7:3 nos recuerda que no debemos de juzgarnos unos a otros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo? Que salgas de este lugar diferente. Por favor, miren qué decía Pablo en Romanos 7:19. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Pablo decía, prosigo a la meta. Sigo adelante, quiero ser cambiado y transformado. Así que hermanos, volvemos a Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Déjame sacar la paja. Hermanos, ¿creen que estamos aquí predicando porque seamos mejores? No. Servimos por su gracia. Servimos. La iglesia está formada por su gracia. Los ministerios son asignados por su gracia. Todos los que estamos colaborando servimos por su gracia, porque si es por nuestra propia naturaleza, nadie debería estar sirviendo al Señor. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Decía un predicador que por encima del infierno, todo es por su gracia. Todo. ¿Usted cree que me siento digno de estar aquí predicando? Nadie es digno de servir al Señor. El Señor nos da un lugar para glorificar su nombre, aún en esta debilidad, siendo transformados. El Señor nos da esa oportunidad y es una hermosa bendición. Pero no estamos aquí porque seamos mejores. Quizá algunos más maduros que otros, pero la naturaleza de pecado sigue y Dios nos va a ir cambiando. Versículo que sigue. Y dice una palabra fuerte, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ¿qué? Ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita quiere decir actor en escenario, simulador. Que actuamos con falsedad, dice la palabra en otra versión. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Vamos a observar un ejemplo de cómo es el hombre y cómo es Dios. Vamos al segundo libro de Samuel. Cuando Natán llegó con David, ¿cómo llegó? Así te quería agarrar.
¿Cómo dicen los adúlteros? Así te quería agarrar, perverso. Te traigo de ceja en ceja. Así te quería agarrar. Miren cómo empieza el Señor. La amonestación divina es con gracia y verdad. No llega Natán el profeta diciéndole adúltero, no llega diciéndole asesino, no llega diciéndole perverso. Observe la forma en que lo hace Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Llega platicando, conversando. Y esa es la forma que nos gusta a todos. Imagínense. Dice la palabra en el versículo 1. Jehová envió ¿a quién? A David, y viendo a él, le dijo, empieza con una charla. ¿Usted cómo hubiera llegado? Arrepiéntete, pecador. Fuera. Fuera. No, Natán llegó con gracia y verdad. Gracia y verdad. Gracia y verdad, dice la palabra. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de... ¿Quién estaba más enojado? Se enojó David. Y el profeta Natán estaba con un espíritu de mansedumbre, restaurador, con gracia. Y es la forma en que debemos nosotros los cristianos conducirnos, con un espíritu tal como lo hizo el profeta Natán. Y vamos a ver enseguida otro ejemplo, pero observemos cómo lo hace Natán. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de ¿qué? ¿Qué tal estaba juzgando David? Bueno para juzgar. Así somos nosotros, hermanos. ¿Cómo tenía que pagar según David el hombre que había hecho tal cosa? Versículo 6, por favor, todos. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. El 7, todos. Entonces, ¿David traía una pajita o traía un poste de luz? A ver. Hombre, un postezote, adúltero y asesino y tantas cosas. ¿Y cómo llega el profeta Natán? Tranquilo. No hay necesidad de humillar. No hay necesidad de lastimar. No hay necesidad de herir, de ofender. No hay necesidad, hermanos. La palabra. Es viva y eficaz. Y basta con que se la expongas y que vea y reconozca que ha cometido pecado. Y observamos aquí a Natán, bien tranquilo, y David molesto, versículo 13. Según para David, el hombre era digno de ¿qué? De muerte. Pero miren el Señor, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ¿qué? ¿Ha redimido tu pecado? ¿Quién te gustaría que te juzgue, el hombre o el Señor?
El Señor es misericordioso. Ahora, esto no es para que sigas pecando, sino para que dejes de estar, ¿qué? Juzgando a los demás con ese criterio hipercrítico. Dice también Jehová ha redimido tu pecado, que quiere decir Jehová te ha perdonado. ¿Por qué es difícil perdonarnos nuestros pecados? ¿Por qué guardas los pecados de tu esposo? ¿Por qué guardas los pecados de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu hermano, de un pastor, de quien sea? ¿Por qué los guardas ahí y esperas el momento para sacarlos a la luz? También Jehová te ha redimido tu pecado. Te ha perdonado. No morirás. No morirás. Vamos a observar, por favor, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel 16. Versículo 5. Miren, y vino el rey David después de un tiempo, su hijo Absalón le dio un golpe de estado y David huyó, salió con alguna de sus esposas y algunos guerreros y huye de su hijo Absalón y cuando iba huyendo, observen qué sucede, y vino el rey David hasta Baurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y para Simei, dice, y decía Simei, maldiciéndole, ¿qué decía? Fuera, fuera. Para Simei ya no era digno David de ser rey. ¿Dónde lo quería? Afuera. Lo quería afuera y así a veces somos. Queremos a la gente afuera porque ya no es digna de ser rey, porque es perverso, porque es sanguinario, porque es asesino, porque es adúltero, porque fue lesbiana, porque fue homosexual y tantas cosas. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Versículo que sigue. Entonces Abisaí dijo, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré otro también. ¿Qué ole? Pero David sabía que Simei y su amigo Abisaí, así había él hecho un juicio contra aquel hombre el cual expuso Natán, versículo que sigue. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¡Ah, qué cambio! Ya David, él entendía que nosotros en nuestra naturaleza tendemos a juzgar cruelmente. Así había estado David antes. En el tiempo que llegó Natán, quería la muerte para tal hombre. Simei decía fuera. Su compañero, versículo 9 de este mismo texto, Abisaí también. Fuera. Ya no merece ser rey. Ya no merece servir, ya no merece cantar, ya no merece hacer varias cosas. Espérate, hermano. Esto no es aprobación para pecar. Romanos 6, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el versículo que sigue? En ninguna manera. No es permiso para pecar. Simplemente observamos en la Biblia que nosotros debemos de ser, dejar de ser hipercríticos con los hermanos.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo que sigue. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, todos, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Amén. Nuevas. Ten criterio, exhorta con mansedumbre, deja de estar juzgando. Según la mujer adúltera aquella, ¿qué decían los fariseos que merecía? Pero el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? ¿Y cuántos le tiraron la piedra? ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a querer tirarle la piedra a alguien más? Toma en cuenta que hay algo en tu corazón. También no somos completamente lo que Dios quiere que sea aún. Algún día lo seremos con su ayuda. Así que, hermanos, observa, la amonestación divina es con gracia y con verdad. Y esto me recuerda a Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Y con maldición, dice la Escritura. Después de unos 20 días se encuentra a Pedro y no le dice, hey, tú, mentiroso, no, ¿a poco no me conocías? No llega diciendo así. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué precioso. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así nos trata el Señor, con gracia y con verdad, aún en nuestros errores, y nos hace volver de lo malo a lo bueno. Así que evitemos ser hipercríticos. La amonestación divina es con gracia y verdad, y si tienes que decirle algo a alguien, ve con él estando tú y él a solas y exprésale lo que le tengas que expresar. Pero evita estar hablando del hermano, de la hermana, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. En el Señor espero que algo Dios te haya hablado el corazón. Amén. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que todavía hay una viga enorme en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Padre, en nuestra relación con usted. Ayúdanos, Señor, a que día con día seamos renovados, cambiados, transformados, Señor. Y también al mismo tiempo, Padre, evitar juzgarnos unos a otros, Señor, sino al contrario, que la exhortación sea con gracia y con verdad, tal como lo has hecho con nosotros, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia y que tenga ese carácter, como el carácter que tuviste con David, como el carácter que tuviste con la mujer adúltera, como el carácter que tuviste con Pedro después de haberte negado, Señor. Una amonestación con gracia, Señor, con verdad, con amor, con misericordia, con pasión, con el propósito de restaurarnos, de ayudarnos, de animarnos y de sacarnos de la situación que estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tengamos ese espíritu y esa confianza, Señor, de poder compartir con alguien más, Señor, nuestros problemas para ser ayudados. Quita de nosotros ese espíritu de incredulidad, Señor, porque sabemos a veces nuestra carne que quizás las personas no van a cambiar, Señor, pero no hay nada imposible para ti. Ayúdanos a usar tu palabra para poder restaurar al hermano, a la hermana, al joven o a la señorita que ha caído, Señor. Ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos el tiempo al hermano encargado.